de un tema muy importante en medicina interna. Y yo solo quisiera más o menos dictarles algunos lineamientos básicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Quisiera dictarles algunos lineamientos básicos y algunas líneas generales de lo que es la enfermedad péptica, en primer lugar. Y en realidad, hablar de enfermedad péptica es muy sencillo, es bastante sencillo, doctores. Y es un tema muy común para el internista. Es un tema, digamos que es, como decimos comúnmente, ¿verdad? Es parte de nuestra rutina como médicos internistas. Sabemos bien que la medicina interna es la aplicación de una serie de principios para diagnosticar enfermedades hematológicas, cardíacas, vasculares, cardiovasculares, renales, infecciosas y gastrointestinales, como la que vamos a ver el día de hoy, gástricas, como la que vamos a ver el día de hoy. Pero en realidad enfermedad péptica es un tema bastante sencillo. Yo voy a ser muy concreto. El día de hoy voy a ser muy concreto en darles algunos lineamientos generales de lo que es la enfermedad péptica, o lo que antes se conocía como dispepsia. En donde nosotros, pues, cuando vayan a su libro, me parece ser, porque hoy sí, de esta edición de la 20 edición de su libro texto guía, digamos, que es la medicina interna de Harrison, pues no tuve tiempo de revisar el contenido que tenía ahí, como por ejemplo ayer sí que platicábamos de pancreatitis y revisé en su libro para ver qué era lo que más o menos tenían ustedes en su texto y en base a eso pues más o menos orientar la clase del día de ayer. Esta vez no tuve la oportunidad de revisar, pero entiendo yo, no sé cómo esté en su libro de texto, pero entiendo yo que cuando hablamos de enfermedad péptica no hay un capítulo estrictamente relacionado con eso. Entiendo yo. Puedo estar equivocado porque, insisto, no lo he revisado en su edición, en la 20 edición. Pero bueno, vamos a hablar muy concretamente de este tema y me voy a tomar algunos minutos para veo yo por ahí que vemos ya más o menos unos 80, 90 estudiantes metidos en la reunión, que somos prácticamente la mitad de lo que debiéramos estar. En primer lugar, valorar mucho que ustedes se unan a la reunión porque es muy importante y demuestra el interés de cada uno de ustedes, en primer lugar. Segundo lugar, también entiendo yo que muchos estudiantes se meten a la reunión y solo aparecen ahí como metidos en la reunión, pero eso es cuestión de cada quien, eso es cuestión de cada quien. Pero los que se meten a la reunión de las, digamos, videoclases, digámosles así, videoclases que tenemos programadas nosotros, pues yo lo valoro mucho porque demuestra el interés que tenemos por mantener un aprendizaje. Entonces, me voy a dedicar unos 20 minutos a platicar de lo que es enfermedad péptica y unos 10 minutos que quiero hablar con todos ustedes de otras cosas. Y me lo permite la calidad, me lo permite de lo que vamos, bueno, mejor no me adelanto, pero entremos a la primera parte, digamos, y una segunda parte de unos 10, 12 minutos que quiero hablar con ustedes de otras cosas, totalmente de otras cosas. Miren, enfermedad péptica, en realidad hablar de enfermedad péptica es una cuestión bastante sencilla. Nosotros sabemos de que tenemos unas fases y entrando ya en materia, tenemos unas fases, digamos, digamos que comprenden todo el proceso de la alimentación, digestión, podemos poner alimentación, una diagonal digestión, para nuestro cuerpo, que es la fase
cefálica o encefálica, como quiera decirse, gástrica, intestinal, para desarrollar todos los procesos que nos llevan a nosotros a adquirir una serie de nutrientes, al cuerpo humano, adquirir una serie de nutrientes básicas para el metabolismo celular, ¿verdad? Evidentemente nosotros comemos porque necesitamos requerimiento energético para todo el metabolismo celular, en base a los 3 grandes grupos de nutrientes. Entonces, digamos que en el proceso de la alimentación, en las diferentes fases de la alimentación, tenemos una fase que es muy importante, que es la fase, digamos, encefálica o la fase mental, digamos, de todo el proceso de la alimentación, que nos va a llevar a nosotros, por ejemplo, a desarrollar procesos en los cuales nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, necesidad de comer. Eso por un lado. Por el otro lado, culturalmente, y eso lo subrayo también, doctores, culturalmente tenemos una fase de la alimentación que nos lleva a un desayuno, almuerzo y cena. Más o menos, diríamos, 3 tiempos de comida en un periodo de 24 horas. Culturalmente, ancestralmente, antropológicamente, heredado, digamos, de generación en generación. Pero que no necesariamente lo debemos entender así, no necesariamente lo debemos entender. En realidad, el verdadero mecanismo que nos desarrolla a nosotros apetito es cuando bajan nuestros niveles de glucosa y empezamos a desarrollar hipoglucemia y que nos manda mensajes, digamos, a nuestro cerebro y nos dice tenemos hambre, ¿verdad? Y a la par, digamos, de las señales que se van directamente al cerebro, pues vienen señales directamente al cuerpo, ¿verdad? Empezamos a tener, por ejemplo, un poquito de somnolencia, un poquito de decaimiento, un poquito, digamos, de disminución de la actividad física, que nos están diciendo, algunas veces pasan esas líneas, ¿verdad? Y muchas personas empiezan a desarrollar algún temblor de manos porque necesitan ya el requerimiento energético para mantener su metabolismo mínimo, que es el metabolismo basal. Ya no digamos el metabolismo que requiere cuando desarrollamos actividades físicas, corremos, hacemos ejercicio, mantenemos estrés físico y todo lo demás. Y esto, dirán ustedes, ¿por qué el doctor Roda nos viene a hablar de esto cuando quiere hablar de enfermedad péptica? Porque esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Porque quiere decir que se empiezan a enviar señales, digamos, desde nuestro entorno gastrointestinal hacia el cerebro y viceversa, señales, digamos, nerviosas que nos dicen que necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos requerimiento energético para poder desarrollar muchas actividades físicas. Y eso sí tiene mucha importancia cuando hablamos de enfermedad péptica, porque la enfermedad péptica, en términos generales, es un término, o la dispepsia, digamos, es un término muy, muy arbitrario, muy relativo, que si buscamos en los libros como tales, no vamos a encontrar una definición que nos ponga, digamos, en un rango, nos meta en un paquete para definir qué es en realidad enfermedad péptica. Es muy relativo, doctores, es muy relativo. Y si yo me equivoco en estos principios que les estoy dando, me lo hacen saber, porque no, en realidad es muy difícil. Claro, hay eventos fisiopatológicos que esos sí son bien claros, pero no digamos que como una definición perfectamente no existe de lo que es la enfermedad que nos reúne el día de hoy. Dispepsia, enfermedad péptica, bueno, es una serie de signos y síntomas evidentemente relacionadas con el sistema gástrico, sobre todo gástrico o duodenal o el sistema gástrico en sí, que pues va a producir una serie de signos y síntomas que incluso uno podría considerar no tan específicos. No, yo no estoy usando la palabra inespecíficos, pero sí cabe el término no tan específicos para ubicarlos en esta enfermedad.
Y por eso es de que es muy importante el tema y que en realidad es una enfermedad clínica, y subrayo la palabra clínica, con la que nosotros nos enfrentamos en el día a día, clínicos. Cuando estamos de un lado del escritorio con un paciente enfrente en cualquier circunstancia, en un servicio de urgencias, en un servicio de consulta externa, en una clínica privada, en una clínica de atención de cualquier otra naturaleza. Ahí nos enfrentamos con un tipo de paciente que viene con nosotros y nos dice, fíjese doctor, que tengo epigastralgia, se me distiende, se me hincha el estómago, dice la gente, ¿verdad? Se me hincha el estómago, como algo me cae mal, y como consecuencia de eso, pues siento que pesadez en el estómago, he perdido peso, tengo náuseas, tengo vómitos, y me mantengo, digamos, con una serie de signos y síntomas muy inespecíficos, muy inespecíficos. De repente, hiporexia, anorexia, pérdida de peso, y si a eso le agregamos que nuestro paciente tiene comorbilidades, pues evidentemente el problema se agrava por las comorbilidades que podría tener el paciente. Entonces, la enfermedad péptica, miren, es un término muy relativo. Yo he intentado, siempre que platico con los estudiantes y hablamos de este tema, he intentado más o menos orientarlos, porque puede ser de puede ser que en esta orientación, pues en el intento de querer orientar, digamos, la definición de enfermedad péptica, uno pueda cometer errores. Entonces yo más o menos he intentado decir que la enfermedad péptica es un término, número 1, relativo. Número 2, pertenece evidentemente al sistema gastrointestinal. Número 3, una serie de signos y síntomas que no son tan específicos. No uso la palabra inespecíficos, pero que tienen una sustentación fisiopatológica. Eso sí es bien claro. Tienen una. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener, dentro de la investigación que hacemos de este tipo de pacientes, al final, cuando nosotros lo empezamos a investigar, pues evidentemente vamos a tener que hacer un diagnóstico de lo que está pasando con el paciente, porque tampoco nos podemos quedar en el aire, ¿verdad?, para hablar de enfermedad péptica. No es esa mi idea. No, es un término muy poco definido, no lo podemos definir claramente, no. Pero es muy relativo cuando uno quiere definir estas cosas. Entonces yo he intentado más o menos definir qué cabe en la bolsa de lo que entendemos como enfermedad péptica. Y antes, digamos, de poder definir qué cosas van metidas en ese saco de lo que se denomina enfermedad péptica, pues conocer un poquito, digamos, del control, digamos, que tenemos nosotros de la secreción de ácido clorhídrico en el estómago para desarrollar fenómenos de digestión. Porque ahí, cuando nosotros ingerimos los alimentos y llegan al estómago, desde que empezamos a digerir los alimentos y llegan al estómago, empieza todo el proceso de digestión. La idea es que cualquier contenido alimentario o alimenticio, como querramos decirlo, se vaya a convertir en su más mínima expresión, digamos, que significaría, por ejemplo, monosacáridos, significaría, por ejemplo, ácidos grasos, que significaría aminoácidos, para poder ser absorbidos y metidos a la célula y ser utilizados como requerimiento energético para todo el metabolismo celular de nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, bueno, en realidad, cuando nuestros alimentos llegan al estómago necesitan de un contenido de ácido gástrico, de un contenido enzimático, de un contenido electrolítico, esencialmente a base de bicarbonato, para poder ese bolo alimenticio, que sigue su curso en todo el sistema gastrointestinal, llevarlo a que pueda ser absorbido por las células especializadas que absorben todo este tipo de nutrientes, ¿verdad? Que es el proceso, digamos, el fenómeno
de digestión, el fenómeno de alimentación, el fenómeno de digestión en nuestro cuerpo. Entonces resulta que cuando uno quiere establecer, digamos, categorías en lo que se denomina enfermedad péptica, y ahí es donde empieza un poquito, digamos, el grado de dificultad en cuanto a categorizar, digamos, lo que está pasando en el paciente. Insisto y aclaro, porque si no puede originar confusión. El doctor Rada nos está diciendo que no, la enfermedad péptica es algo que está ahí en la nube, divagándose y no aterriza en nada. No, todo lo contrario. Claro que aterriza en situaciones muy específicas. ¿Y cuáles son esas situaciones específicas? Número 1 es la gastritis aguda y la gastritis crónica. Fíjense bien, gastritis aguda y gastritis crónica. Número 2 es en la formación de úlceras gástricas o duodenales, que traen complicaciones, como hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, una úlcera que cura bajo la forma de fibrosis, que puede producir obstrucción dependiendo de la localización de la úlcera. Entonces trae complicaciones. Número 3, por ejemplo, yo sí remarco mucho la presencia, digamos, de Helicobacter pylori como parte, digamos, de lo que conocemos nosotros como enfermedad péptica, Helicobacter pylori. Y Helicobacter pylori no es cualquier cosa, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa. Número 4, yo meto un poquito aquí en esta cuestión trastornos que incluso algunas investigaciones no tienen bien definida y no, incluso hay controversia porque unos dicen es problema importante, otros dicen que no. El reflujo gastroesofágico, por ejemplo. El reflujo gastroesofágico con esofagitis, ¿verdad? Que puede originar un proceso inflamatorio agudo, un proceso inflamatorio crónico, esófago de Barrett, y ya pensar en la posibilidad de trastornos neoplásicos de alguna otra naturaleza. Y entonces, si uno ve esas 3 instancias, gastritis aguda o crónica, úlcera gástrica o duodenal, y el reflujo gastroesofágico con las complicaciones que acabo de mencionar, pues eso uno entiende ya la importancia que tiene la enfermedad péptica en el paciente. Evidentemente tiene una importancia muy grande y evidentemente tiene trastornos, diríamos, trastornos físicos e histopatológicos que son muy importantes en el paciente. Por eso es que yo, tercera vez que les digo, que mi mensaje no es que tratemos de minimizar la enfermedad péptica y decir, no, la enfermedad péptica es dispepsia, es una serie una serie de trastornos gastrointestinales y que se puede manejar con inhibidores de la bomba de protones, que se puede manejar con antiácidos. No. Evidentemente tiene mucha importancia clínica. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos enfermedad péptica, y esto lo vuelvo a subrayar, doctores, cuando hablamos de enfermedad péptica, sí, la clínica es muy importante, como en todos los procesos cuando queremos orientar el diagnóstico. Por ejemplo, en la actualidad ya se habla mucho de tecnología médica en el diagnóstico de las enfermedades, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ahora el uso de cateterismo cardíaco, tenemos el uso de ultrasonografía, tenemos el uso de ecocardiografía, tomografía, resonancia y estudios especiales, que son una herramienta diagnóstica muy importante para orientar un diagnóstico, pero la clínica sigue teniendo mucha importancia. La clínica sigue teniendo mucha importancia y por más que querramos, que si dividiéramos una lucha de bandos entre que la clínica y la tecnología médica, siempre va a ganar la clínica. ¿Por qué, doctores? Porque cuando nosotros tenemos al paciente del otro lado del escritorio, en el 90%, 95% de los casos, él va a venir con su clínica. La mayoría de veces, entonces, viene con su clínica. No viene con
con tecnología médica. Por supuesto, en la clínica uno se topa con un paciente que dice, doctor, vengo con usted porque traigo un estudio histopatológico de una endoscopía que me hice donde aparece el Helicobacter pylori. Por supuesto que eso puede aparecer, eso puede pasar, porque, claro, eso es posible, pero en la gran mayoría de casos, lo que uno tiene enfrente es la clínica del paciente que le dice, dice doctor, que yo como y las comidas me hacen mal. Algunos alimentos no, otros sí. Tales y tales me hacen mal, otros no. El estómago se me hincha y de repente desarrollo un dolor muy, muy agudo en el abdomen, en el epigastrio. Se me irradia, se me localiza, qué sé yo, y de repente como y empiezo a vomitar. Y además he perdido peso. Eso ya es clínica, doctores. Eso ya es clínica. Y eso es lo que la mayoría de veces nosotros vamos a encontrar. Y que de repente siento la pirosis, ¿verdad? Siento la pirosis, la boca se me pone amarga y siento la sensación de fuego que me sube a la boca y se me pone amarga y de repente en la noche me despierto tosiendo porque no puedo dormir, porque tiene reflujo gastroesofágico. Y entonces es muy molesto. He bajado de peso, he tenido náuseas, he tenido vómitos, no como con gusto, no tengo calidad para comer porque eso es algo que subrayo también, ¿verdad? Debemos de tener calidad para comer. Ya el paciente debe sentarse a comer con gusto y lo que come debe ser en beneficio de él. No comer y sentir que ya lo quiere vomitar, que ya el estómago se le hinchó y que le puede. Entonces la clínica siempre, doctores, siempre tendrá una importancia muy grande cuando nosotros queremos diagnosticar estas enfermedades, en específico esta enfermedad. Entonces, en realidad hay que ponerle atención a esta enfermedad porque es el pan nuestro de los clínicos, es el pan nuestro de los clínicos. Y tan es el pan nuestro de los clínicos que muchos de los pacientes, por supuesto, les receta el vecino, les receta el de la farmacia, les receta el bombero, les receta la enfermera, sin demeritar a cada una de las gentes a las cuales he mencionado. Por favor, no, mi intención no es parecer despectivo con esta situación. Pero nosotros, médicos, claramente somos científicos y nosotros sí, lo que queremos es solucionar el problema del paciente. En función de esto, y considerando, digamos, las 3 categorías que yo meto en esa bolsa de enfermedad péptica, pues entrando a analizar cada una de ellas, veamos qué es lo que pasa. Porque, como dije muy al principio, trastornos físicos concretos de la enfermedad péptica existen. Clarísimamente existen. No es cosa de que esté ahí y que uno diga, no, es una enfermedad péptica, eso es una cosa menor. No, al contrario, es una cosa a la cual los clínicos le buscamos solución. Y el paciente consulta con nosotros, los clínicos, para que se le dé solución. Vean, dentro de la fisiopatología de la enfermedad péptica, número 1, que no debemos olvidar es que en la gran mayoría de procesos relacionados con enfermedad péptica, el denominador común, en la gran mayoría, es el aumento en la secreción de ácido clorhídrico. Eso no lo debemos olvidar. O sea, el aumento en la secreción de ácido clorhídrico. Todas las medidas terapéuticas que nosotros vamos a establecer con un paciente con este tipo de trastornos van dirigidas a evitar el aumento en la secreción de ácido clorhídrico. Todas. La otra parte de la terapéutica va dirigida, digamos, al control, digamos, de algunos alimentos que pueden favorecer la sintomatología de la enfermedad péptica. El otro porcentaje, digamos, de terapéutica va dirigida, por ejemplo, a mejorar el flujo sanguíneo a nivel local. Y cuando hablo de nivel local me refiero al sistema gástrico, ¿verdad? Para favorecer la presencia de prostaglandinas protectoras, para favorecer la liberación de bicarbonato, para favorecer la renovación celular dentro del epitelio gástrico.
que diríamos que son factores muy importantes para mantener, digamos, digamos, a ver si se me viene la palabra, un entorno, digamos, un entorno gástrico lo más sano posible y evitar la enfermedad péptica. Renovación celular, flujo sanguíneo local, liberación de bicarbonato, liberación de moco, que el moco tiene efectivamente un papel de protección mecánica, digamos, dentro de la cavidad gástrica, que es preponderante, digamos, es fundamental para evitar que aparezcan todos estos procesos de los que hablamos. Entonces, bueno, el aumento en la secreción gástrica. El aumento de la secreción gástrica está vinculada con el ciclo circadiano de liberación de ácido clorhídrico. Y la liberación de ácido clorhídrico en el ciclo circadiano significa, y no lo debemos olvidar, que en horas de la madrugada y cuando el paciente empieza a despertar, alcanza su pico más alto de liberación de ácido clorhídrico. Y entonces nosotros debemos recordar que el aumento en la secreción de ácido clorhídrico es una variable muy importante en el aparecimiento de enfermedad gástrica. Y entonces veamos algunos ejemplos concretos de lo que yo decía, de las categorías que yo decía que eran gastritis aguda, gastritis crónica, Helicobacter pylori, yo meto ahí Helicobacter pylori como un factor muy relacionado a enfermedad péptica y sobre todo con señal de alarma. Señal de alarma porque ya sabemos lo que significa Helicobacter pylori. Y el reflujo gastroesofágico, que en realidad el reflujo gastroesofágico es sumamente molesto y que afecta la calidad de vida de los pacientes. Es decir, tener reflujo gastroesofágico todo el día, tener reflujo gastroesofágico durante la noche, ¿verdad? Y tener la sensación de dolor ya, digamos, retroesternal, digamos, como consecuencia de que se produce una inflamación en el esófago, una inflamación aguda, una inflamación crónica. Y lo que decía yo, el riesgo potencial, esófago de Barrett, que es que el epitelio esofágico empieza a cambiar y el riesgo de que ese esófago de Barrett vaya a relacionarse con ya células de origen neoplásico en el esófago que pueden llevar al paciente a cuestiones mucho más delicadas. Veamos. Gastritis aguda. En realidad, la gastritis aguda se define como un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Se hincha la mucosa gástrica. Si uno quiere usar el término correcto, hay edema de la mucosa gástrica. Se hincha la mucosa gástrica por reacción inflamatoria. Empiezan a aparecer, por ejemplo, lesiones exudativas y hemorrágicas en la mucosa gástrica, lesiones petequiales distribuidas en toda la mucosa gástrica, y esas lesiones petequiales en la mucosa gástrica tienden a producir rompimiento de algunos capilares sanguíneos de la mucosa gástrica con la consecuencia de hemorragia gastrointestinal de origen alto, hemorragia gastrointestinal gástrica, hemorragia gastrointestinal, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, eso es una gastritis aguda. Luego pasamos a lo que es una gastritis crónica. La gastritis crónica, no hay un término. Si ustedes encuentran un término, yo, como les dije, no he leído su libro, pero en realidad la gastritis crónica se define como aquella gastritis aguda que no cura en el tiempo prudencial. ¿Cuál es el tiempo prudencial? No dicen los textos, no dicen las publicaciones. No está claramente definido. Más o menos se insinúa una gastritis aguda que dura entre una gastritis crónica que sobrepasa más o menos los 7 o 14 días de lo que parecería corresponder a un periodo de gastritis aguda. O sea, gastritis crónica con su sintomatología es una gastritis que dura
de 2 semanas para arriba. 2, 3, 4 semanas para arriba. Es una definición muy arbitraria. Es muy arbitraria. ¿Por qué? Porque una gastritis aguda más o menos se resuelve en 7 a 14 días. Y sobre todo, si vemos nosotros los factores predisponentes de la gastritis aguda. La gastritis aguda tiene factores predisponentes. Número 1 es isquemia. Nunca se les olvide, doctores, por favor, subrayado, isquemia. Como por ejemplo las úlceras de estrés que aparecen en los pacientes que van a ser sometidos o son sometidos a procedimientos quirúrgicos grandes, ¿verdad? Las úlceras de estrés por isquemia. Y hablo de isquemia local. Isquemia local. Número 2, factor predisponente, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el uso sostenido por largo periodo de tiempo de antiinflamatorios no esteroideos, porque bloquean la liberación de prostaglandinas protectoras. Ahí nosotros en el estómago tenemos, como decía yo, renovación celular, flujo de bicarbonato, presencia de prostaglandinas protectoras. Pues bloquean las prostaglandinas protectoras y entonces se desencadena un proceso inflamatorio. Entonces, isquemia, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, algunos medicamentos que pudieran relacionarse con eso. El ejemplo más importante es el uso del metronidazol, por ejemplo, que produce gastritis. El metronidazol, que ya sabemos cuál es su uso, tiende a producir inflamación de la mucosa gástrica y tiende a producir trastorno, a ser hepatotóxico, pero como lo que nos interesa es el sistema gástrico, bueno, se relaciona por su sabor metálico, disminución del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, medicamentos. Yo siempre les pongo a ustedes el ejemplo más importante, el metronidazol, que es, digamos, un medicamento que se utiliza mucho en la clínica. Y luego vemos, digamos, el estrés físico del paciente, y además el estrés conductual o el estrés psíquico en el paciente, que pudiera relacionarse con la presencia de gastritis aguda. Entonces, redondeando, gastritis aguda, una reacción inflamatoria con hemorragia petequial, edema de la mucosa, leve sangrado, una reacción petequial inflamatoria, digamos, difusa, no localizada, y que tiende a producir entonces una reacción inflamatoria que se resuelve en un periodo más o menos de 7 a 14 días. Y lo que pasa más allá se define como gastritis crónica. Pero ojo, la clínica le dice a uno que este paciente tiene un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, ya sea agudo o crónico, ¿verdad? Que tiene una clínica, doctores, pongamos atención en esta parte, que tiene una clínica, pero que el diagnóstico siempre se separa un poquito de la clínica. Por eso yo hablé de enfermedad péptica y se recuerda que les dije signos y síntomas no tan específicos, no quise usar la palabra inespecíficos. Pero se refiere a signos y síntomas no tan específicos, pero que requieren de otras herramientas diagnósticas para hacer el diagnóstico de gastritis. ¿Cuáles son estas herramientas diagnósticas? Es el estudio endoscópico, la gastroscopía. Es decir, meter el endoscopio y ver a través de una pantalla cómo está la mucosa gástrica, inflamada, edematosa, con todas estas hemorragias, digamos, petequiales que tiene la mucosa gástrica, y uno hace un diagnóstico, ¿verdad?, de un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica que se define como gastritis. Ahora bien, para orientar un diagnóstico de gastritis aguda, miren, es paradójico lo que les voy a decir, pero para hacer un diagnóstico de gastritis aguda,
No vayan ustedes a después a decir, el doctor Rojas nos dijo que hay que hacer endoscopía. No, no, no y no. Porque el diagnóstico de gastritis aguda, ahí sí uno se tira más por la clínica, evidentemente, y establece una terapéutica, hace un plan educacional con el paciente y el paciente resuelve su problema. Ahora bien, el diagnóstico de gastritis crónica, eso sí, se separa uno un poquito más de la clínica y se va uno a otras herramientas diagnósticas, tal cual es el estudio endoscópico con biopsia, que significa el estudio histopatológico del paciente. Pellizcar la mucosa gástrica y que el patólogo la vea. Y le va a decir a uno, hay una reacción inflamatoria con predominio de tales y tales células, etcétera, etcétera. Ese diagnóstico sí requiere del estudio histopatológico. ¿Y por qué tiene importancia el diagnóstico histopatológico en el caso de la gastritis crónica? Tiene mucha importancia porque la gastritis crónica uno la divide en tres partes. Uno es la gastritis crónica propiamente dicha. Otro es la gastritis atrófica y otro es la atrofia gástrica. Y digamos, estas subdivisiones de la gastritis crónica, estas sí son evidentemente histopatológicas. No se nos debe olvidar, jamás. Si ustedes tienen un paciente ahí y les dice, fíjese, doctor, que yo tengo gastritis crónica, y, bueno, a ver, no se nos estudia histopatológico. No, es que así me dijo un doctor. No es cierto. No es cierto. La gastritis crónica, en su diagnóstico, sí es histopatológico. Y tiene mucha importancia, doctores. Tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque una gastritis crónica es aquella que pasó lo agudo, se metió a lo crónico y de repente uno con medicamentos lo puede resolver. Pero la gastritis atrófica y la atrofia gástrica, que son clarísimamente también histopatológicos, sí tienen mucha importancia. ¿Qué es la gastritis atrófica? La gastritis atrófica, desde el punto de vista histopatológico, significa que nosotros vamos a encontrar células inflamatorias y vamos a encontrar en el estudio histopatológico que le hace el patólogo a uno, vamos a encontrar una disminución de las glándulas liberadoras de ácido clorhídrico. Diríamos coloquialmente hablando, como que ya empieza a desarrollarse un problema de disminución de ácido clorhídrico y es lo que lo lleva a uno a aclorhidria. Pero encuentra uno células inflamatorias, encuentra una célula de liberación de ácido clorhídrico. Y la atrofia gástrica, en la atrofia gástrica, ahí sí el asunto es mucho más delicado porque entonces hay ausencia de células inflamatorias, hay ausencia de células liberadoras de ácido clorhídrico, que son las células parietales, ¿verdad?, del epitelio gástrico, y encuentra uno algunos indicios de lo que se conoce como metaplasia intestinal. Empieza a encontrar uno en la mucosa gástrica células de absorción intestinal. Y eso es, como diríamos, una señal de alarma o de una señal precursora de la presencia de un adenocarcinoma. Y entonces, por eso subrayo yo que tiene muchísima importancia, porque eso significa que es un paciente al que tenemos que vigilar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista endoscópico y desde el punto de vista histopatológico. Entonces, aclorhidria, ausencia de células inflamatorias, ausencia de células parietales y signos de metaplasia intestinal, el riesgo potencial es que el paciente vaya a desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Por eso es que tiene mucha importancia la diferenciación
de una gastritis aguda, de una gastritis crónica. Tiene un paciente con una gastritis aguda, establece el tratamiento, se resolvió y ya está. Y evita uno, por supuesto, en su plan educacional, que el paciente vaya haciendo factores de riesgo para poder desarrollar, digamos, cuadros recidivantes, que significa repetir gastritis aguda, o el riesgo de poder desarrollar gastritis crónica. Desde ese punto de vista es que nosotros debemos de meternos en la cabeza enfermedad péptica, gastritis aguda, crónica. Y de la crónica ya dijimos las subdivisiones que podrían existir. Bueno, esa es una cosa. Luego tenemos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se relaciona con la formación de úlcera gástrica o de úlcera duodenal. Y la úlcera, evidentemente, es la pérdida de tejido gástrico, digamos, con erosión, digamos, de vasos sanguíneos que llegan a producir rompimiento y erosión de vasos sanguíneos que pueden llegar a desarrollar el riesgo potencial de hemorragia gastrointestinal en los pacientes. Úlcera gástrica. Y la úlcera gástrica, si uno la compara con úlcera duodenal, bueno, el riesgo de una úlcera gástrica, de que este paciente tenga todos estos cambios histopatológicos que les acabo de mencionar y el riesgo de un adenocarcinoma es mucho más alto. Una úlcera gástrica tiene que ser mucho mayor señal de alarma que una úlcera duodenal en el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Y en el riesgo de desarrollar, por supuesto, Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque Helicobacter pylori es el único microorganismo que puede habitar en el estómago. Nosotros comemos bacterias ya en el estómago, la barrera mecánica del ácido gástrico las destruye algunas, dependiendo del inóculo, algunas pasan al sistema intestinal y nos producen infecciones intestinales. E. coli, Shigella, Salmonella, E. coli toxigénica, E. coli de cualquier naturaleza. Pero el Helicobacter pylori es la única que puede llegar al estómago y quedarse ahí. Vencer la resistencia mecánica del ácido clorhídrico, el riesgo potencial de desarrollar úlcera gástrica y el riesgo potencial de poder desarrollar adenocarcinoma, sobre todo si tiene una localización gástrica. Entonces, tiene mucha importancia que metamos en el paquete nosotros del paciente que nos llega a consultar, sobre todo con la persistencia de signos y síntomas de epigastralgia, distensión abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, etc. Tiene mucha importancia que siempre lo pensemos. Por supuesto, el diagnóstico puede ser por aliento, pruebas serológicas en sangre, en heces, pero el diagnóstico definitivo va a ser el estudio endoscópico. Agarrar, meter, ver cómo está toda esa mucosa gástrica, pellizcar ahí, mandarle al patólogo e investigar y encontrar el Helicobacter pylori. Y no hablamos de tratar el Helicobacter pylori, hablamos siempre que estudiemos, doctores, el Helicobacter pylori va a encontrar el término de erradicación, erradicar. ¿Por qué usamos este término? Por el riesgo potencial de que el Helicobacter pylori es una señal de alarma para poder desarrollar sea gástrico. Esa sería, digamos, la importancia de que nosotros metamos en ese paquete trastornos dispépticos. El paciente que tiene todos esos signos y síntomas, que yo había dicho que no son específicos ni tan inespecíficos, en ese paquete de investigar, cuando un paciente le dice a uno todos esos signos y síntomas. Y finalmente tenemos también lo que es el reflujo gastroesofágico, que no es más que la presencia de ácido clorhídrico que se va para arriba, ¿verdad, doctores? Y entonces produce la sensación de pirosis, despierta al paciente, le afecta su calidad de vida y tiene una serie de signos y síntomas que se relacionan con los signos y síntomas gástricos.
náuseas, vómitos, pérdida del apetito, hiporexia, anorexia, dolor retroesternal, dolor epigástrico, dolor retroesternal, y que por el riesgo también de mantener constantemente inflamada el epitelio esofágico, nos puede llevar a nosotros a desarrollar otra serie de trastornos de origen también neoplásico. Y entonces esa es la enfermedad péptica, doctores. Esa es la enfermedad péptica. Ya ustedes van a su libro, empiezan a revisar que los inhibidores de la bomba de protones, que el uso, digamos, de ranitidina, de inhibidores de los receptores H2, el uso de antiácidos, algunas medidas, digamos, de origen dietético, algunas dietas importantes, como por ejemplo que el paciente, dependiendo, digamos, del requerimiento nutricional que tiene uno con los pacientes, tratar de que desayunen, hagan una refacción, almuercen, hagan una refacción, cenen, hagan una refacción, por ejemplo. Podría ayudar, el ejercicio es vital para tratar la enfermedad péptica, porque cuando nosotros hacemos, el paciente hace ejercicio, pues todos los órganos y tejidos se irrigan mucho más, y en este caso buscando favorecer la presencia digamos, de prostaglandinas protectoras en el estómago para favorecer la presencia de moco, la secreción de bicarbonato, la renovación celular, la liberación de prostaglandinas. Todo eso nos va a llevar a, desde el punto de vista global, poder tratar la enfermedad péptica. Y en realidad la enfermedad péptica, doctores, entonces la enfermedad péptica en realidad es una cuestión que cuando uno establece un plan educacional adecuado con el paciente, pues logra evidentemente un éxito muy grande para tratar de resolverla. Y la enfermedad péptica, entendiéndola también como un riesgo, uno la cura, pero sabe que el riesgo está ahí. El riesgo está ahí. El paciente debe saber tomar algunos medicamentos, algunos antiinflamatorios no esteroideos, moderar el uso de estos medicamentos, favorecer el ejercicio, qué alimentos son buenos y malos para curar o no una enfermedad péptica. Pues, el paciente es el que se los dice a uno. Fíjese, doctor, que yo como esto y el estómago se me hincha, yo como esto otro y sí, me cae re bien, me cae re bien, me cae re mal, y eso es lo que hace el clínico, acentuar y subrayar estas cosas para que el paciente se pueda curar. De manera que vamos a hacer una pequeña pausa aquí, nos quedan unos 5 minutos para que yo hable con ustedes. Había pensado que podía hablar unos 10 minutos con ustedes, pero solo les hago la pregunta, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Miren, doctores, 5 o 10 minutos. Sí. Muy bien. Muy bien. Miren, doctores, 7, 10 minutos para lo que les quiero decir. Esto ya se sale de la clase. La clase ya la dimos por terminada. Miren, doctores. Fíjense que estamos desde el punto de vista, digamos, de aprendizaje. En la Escuela de Medicina estamos viviendo unas situaciones muy particulares y muy especiales. Muy, muy especiales. Tuvimos una educación virtual que yo así francamente se los digo, una educación virtual que hizo mucho daño. Vivimos una epidemia que no fue culpa de ustedes, no fue culpa de las universidades, no fue culpa de nosotros los profesores, pero vivimos una educación virtual que claramente, yo se los digo, y si alguien me está grabando ahí, que quede grabado, porque voy a sostener lo que les voy a decir, evidentemente causó mucho daño en todos estos procesos de aprendizaje. Mucho daño, doctores. Y lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo. Estudiantes que ya no quieren hacer exámenes presenciales, estudiantes que ya no quieren hacer procesos de educación presenciales. Y no hablo no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de todo nivel. Y entonces
Vean, doctores, para no darle muchas vueltas al asunto, no estamos bien, doctor. Voy a ver si bajo un poquito esto. Ahí está. No estamos bien. Por ahí se dice que esta generación va a saltar etapas y seguramente así va a ser. Y el daño que produjo la epidemia, que es a todo nivel, ¿verdad, doctores? Económico, conductual, social, educacional, es mundial, ecológico, ¿verdad? Solo con la cantidad de, digamos, de basura que estamos produciendo con el uso de las mascarillas es tremendo. Y eso no lo podemos evitar, pero yo sí me quise tomar el día de hoy unos 2-3 minutitos para que hagan una reflexión, doctores, hagamos una reflexión todos de lo que está pasando y que cada uno, nosotros como profesores, ustedes como estudiantes, el entorno que tienen dentro de los hospitales, hagamos un poquito de reflexión de lo que está pasando y busquemos cómo disminuir el daño que se está produciendo. Hay que disminuir el daño, doctores. Y ese daño que se está produciendo, de ese daño que se está produciendo, hay dos vías, cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Evidentemente hay cosas que no podemos cambiar. Y dentro de las cosas que nosotros sí podemos cambiar, mi mensaje el día de hoy, doctores, es que hagamos conciencia, reflexionemos y hagamos conciencia de lo importante es que nos formemos adecuadamente para que cuando salgamos a la palestra ya como profesionales, nuestro trabajo lo hagamos lo mejor posible. ¿Y cómo es, y valga la redundancia, cómo es posible que hagamos bien eso? ¿Cómo es posible que hagamos bien eso? En el día de hoy, significa, doctores, que ustedes, yo no sé cuántos están ahorita en la reunión porque yo no lo logro ver aquí porque yo estoy en mi teléfono. En el día de hoy, nosotros digamos, bueno, estamos viviendo una situación muy especial, mucha educación virtual, tuvimos educación virtual, ustedes que están ahorita en cuarto, tuvimos educación virtual en tercero, tuvimos educación virtual en segundo. ¿Será que llenamos las expectativas? ¿Sí o no? Si no las llenamos, hagamos el esfuerzo, doctores, de veras hagamos el esfuerzo de formarnos, de enriquecer todo lo que metemos a nuestra cabeza para aprender. Jamás va a ser esfuerzo en vano, todo lo contrario, es algo que va a estar ahí, va a estar metido en nuestro cerebro para toda la vida y nos va a ser útil toda la vida. Y entonces termino diciéndoles, estudiémonos, disciplinémonos, cumplamos con responsabilidad las asignaciones que se nos dan, cumplamos horarios, lleguemos al hospital como debe ser, a los horarios que debe ser, salgamos a los horarios que debe ser. Cuando salgamos, vayamos, leamos los textos, leamos el tema, a ver qué puedo aprender el día de hoy con los casos clínicos que tengamos en el hospital. Revisémoslo, vayamos a las fuentes de referencia, a nuestro libro de texto. Si tenemos un paciente con hipertensión, con una enfermedad valvulopatía, con una insuficiencia cardíaca, si tenemos un paciente con procesos infecciosos, meningitis, neumonías, lo que es diabetes, vayamos, leamos. ¿Por qué? Porque el beneficio es para cada uno de ustedes, doctores. El beneficio es para ustedes, de veras. Al final de cuentas, a mí esto que está pasando, pues no me va a quitar el sueño, doctores, de veras, no me va a quitar el sueño. Pero digo yo, si les puedo mandar un mensaje para que reflexionemos y hagamos conciencia de todo lo que tenemos que hacer para formarnos, para lograr avanzar una línea, 2 líneas, 3 líneas y ser cada día mejores,
Eso nos va a ayudar cuando seamos profesionales. Porque miren, ahora sí termino de veras. Cuando ustedes se gradúen, muchos médicos, doctores, muchos médicos van a ver porque es que yo nunca había visto que tuviéramos tal cantidad de profesores, de estudiantes, 170 estudiantes en cada uno de los programas. Cuando ustedes se gradúen, van a ser muchos. Y cuando ustedes se gradúen y vean sus posibilidades de trabajo, van a ser limitadas. Y mucho más limitadas porque van a ser muchos ustedes. Y entonces va a ser un proceso de competencia, no solo con nuestra universidad, bendita Universidad de San Carlos de Guatemala, que sigue siendo, digamos, la rectora de la educación superior en Guatemala, sino que ahora las universidades privadas, ¿verdad? Mucha? Ahora están las universidades privadas que nos van a cerrar posibilidades. Entonces, el nivel de competencia va a ser alto. Bueno, pero yo hice mi esfuerzo, que me lo gané, porque en el día a día estudié, me preparé, me apliqué a las tareas que tenía que hacer con mis profesores, con los médicos de servicio, en los hospitales, con el residente que me dijo esto, con el paciente que me exigió leer esto, con el paciente que me exigió aplicarme en esto. Bueno, yo hice mi parte y ahora compito y mis posibilidades van a ser mayores. Entonces, de verdad, doctores, yo me quiero quedar con este mensaje el día de hoy. Hay algunos indicios de veras. A mí, en lo personal, me dicen que las cosas no están bien, no están bien. No están bien las cosas, doctores, y entonces, bueno, háganlo por ustedes mismos, háganlos por su entorno, el entorno que tienen ahí, su mami, su papi, su hermano, su tío, su abuelo, por ustedes mismos, mi hermano. Yo quiero superarme, yo quiero algún día ser un servidor de salud competente. Y claro, ganar mi plata, pues, y ganar mi plata. Pues eso perseguimos todos. Mejorar mis condiciones económicas, tener una vida mejor, calidad de vida. Y en un proyecto de vida que yo tengo de una familia, pues evidentemente tener a mi familia lo mejor que pueda en base a que yo soy un buen profesional, brindo un buen servicio. Y claro, por supuesto, eso no es pecado. No es pecado, doctores, mejorar las condiciones económicas de cada quien, que ese es nuestro objetivo para todos. Ese es nuestro objetivo. Brindamos un servicio de salud y tiene que venir de vuelta algo, o mucho, o poco, o regular, no sé, ¿verdad? Porque yo ya soy cardiólogo, porque yo soy un cardiólogo intervencionista, porque yo soy neumólogo, porque yo soy un nefrólogo, y porque soy diabetólogo, y porque yo brindo un servicio que a lo mejor mi competencia no está brindando, ¿verdad? Entonces yo merezco cosas mejores, pero me las estoy ganando a pulso porque soy un buen profesional. Un buen profesional, doctores. Ese es mi punto. Y ojalá, de veras, ya la tercera vez que les digo que voy a terminar, ahora sí, de veras termino. Y ojalá que algún día digan ustedes, el doctor Rodas, ese viejito que nos daba clases a nosotros en medicina interna, a mí un día, ustedes se recuerden, un día me aconsejó esto y esto, y no lo voy a olvidar. ¿De acuerdo, doctores? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Sí, ahí estamos, doctores. Ahí estamos. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde, por favor. No a esta hora, sino a las 3 de la tarde, por favor.